estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Habla el Pueblo, como siempre un programa que está dedicado, pensado y debatido para usted. Iniciamos bien informados. Las noticias las trae Yanina. Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, vamos a conocer rápidamente la relación de las principales noticias de hoy. Una veintena de policías de la región Abancay son investigados tras conocerse del robo de 9 pistolas Beretta y 2 fusiles AK-47, además de municiones del almacén del Departamento de Patrullaje a Pie. El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Brunel Quispe Cruz, almacenero de la unidad policial, denunció el robo. Hasta el momento se han registrado oficialmente 11 muertos, 9 heridos, 610 damnificados y 1 millón de evacuados, como balance del terremoto que sacudió ayer la zona central y norte de Chile, con una intensidad de 8,4 en la escala de Richter. La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación preliminar por presunto delito de prevaricato a los jueces que declararon fundado el habeas corpus a favor de la primera dama Nadine Heredia y otros 13 investigados por lavado de activos. Esta investigación se suma a la que abrió ayer la OCMA. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reunirá con los líderes de todos los grupos políticos de manera separada para tratar temas de seguridad ciudadana, la situación económica del Perú y las acciones del gobierno contra el fenómeno del Niño. Dijo esperar que el diálogo se produzca en un ámbito de respeto mutuo y tolerancia. Al no ser atendidos luego de 5 días de haber tomado las instalaciones del lote petrolero 192, los pobladores Achuar y Quechua de las cuencas de Corrientes y Pastaza decidieron que el personal de la nueva empresa operadora Pacific Stratum Energy está prohibido de transitar en territorio indígena. Además, han dispuesto el abandono total de los trabajadores en el lote 192. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Hace unos instantes el ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, ha anunciado, y la información llega a través de las redes sociales, que se ha sumado una nueva víctima mortal producto de este terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter. Son 12 las víctimas mortales hasta el momento que ha registrado este terrible movimiento telúrico. Y ya conversaremos en una parte del programa sobre cosas que aprender, porque para ser de 8,4 grados en la escala de Richter, el número de víctimas mortales que siempre se lamenta no son las cifras tan alarmantes como en otras oportunidades. Esto tiene una razón y la discutiremos a lo largo del programa. Por otro lado, en estos instantes en el Congreso de la República, en el Pleno, y vamos a ver imágenes en vivo, se está discutiendo el informe final de la comisión ANCASH, la comisión que preside el parlamentario Mesías Guevara, ¿no? Se está discutiendo, ya se hizo la exposición y están en momentos de debate en el Parlamento para votar sobre este tema. Los principales implicados, por supuesto, son el expresidente regional de ANCASH, César Álvarez, y entre ellos Martín Belaún del Ocio. Regresamos. Muy bien, señores. Vamos con el primer tema de la jornada. Tiene que ver con lo que ya tenemos encima, que es la campaña política electoral para el 2016. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer tema de hoy en Habla el Pueblo. Prebendas políticas. Se está discutiendo en el Parlamento de la República también un proyecto del congresista Jaime Delgado sobre este tema, que quieren evitar que durante las campañas electorales los candidatos ofrezcan una bolsa de lentejas a cambio de votos, ¿cierto?
si es que tiene que ver con todo estos ofrecimientos, dádivas y prebendas. Permítanme iniciar por las damas. Hoy está con nosotros Magali del Pomar. Bienvenida, Magali. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Entrando al tema, he estado siguiendo un poco el debate del proyecto de ley y es una cosa increíble. El debate más o menos está girando en cuenta de si se da un papelito o si se puede dar un regalito. ¿Cuánto valor puede tener el regalito? ¿De cuánto puede ser el regalito? Si una cajita de fósforo, pero si la gente si el candidato mete plata dentro de la cajita de fósforo, entonces, ¿cómo hacemos para regular eso? Ya hemos llegado a unos niveles absurdos de debate con respecto a esto. Y de nuevo el tema regresa a partidos políticos institucionalizados, partidos políticos que hagan actividad política permanente, que la gente tenga conciencia de que el voto no se vende, el voto se defiende, por más que suene cliché, es así como tiene que funcionar la democracia. Y eso básicamente se da en las jóvenes. Los jóvenes son el voto más fuerte que existe y desgraciadamente son los que deberían tener mayor acceso a las instituciones de partidos políticos, pero además que la OMP, el jurado, hagan un trabajo permanente de educar acerca de la democracia, de la importancia de la democracia, etcétera. Hay una labor pendiente en todo eso, ¿no? Totalmente. Hay una labor pendiente. Don Gregorio Ceballos, bienvenido, es un gusto tenerlo en la mesa. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, pero quiero hacer una salvedad. Hay una noticia que sí me ha afectado y creo que va a afectar a todo el Perú. Hay más de 19 helicópteros rusos que están por entregarse al país después de un contrato firmado con todas las, con todos los requisitos, y porque el Banco de la Nación, un director del banco dijo no se puede pagar porque hay una amenaza de Estados Unidos contra Rusia por lo que está haciendo en la frontera que se quiere adjudicar parte de la, ¿cómo se llama?, de este estado ruso. Bueno, es ruso. La buena pro. No, de... Bueno, digamos que los problemas internos de Rusia están afectando la entrega Entonces, de estos estamos en vísperas, por favor, señor director del Banco de la Nación. No ponga usted trabas. Necesitamos esos helicópteros porque el niño está presente, está afuera. Usted se está pegando a un papel para no soltar parte de ese contrato que está debidamente aprobado. Esos helicópteros lo necesitamos. Y están ahora exigiendo la llegada de esos helicópteros. Por ya. supuesto. Las autoridades internacionales están pidiendo el pago. Por supuesto. Entonces estamos en un problema. En cuanto a estas modificaciones, acabo de ver en la televisión, tratando el último año modificar la ley electoral. Señores, eso se hace al inicio de un gobierno. Ahora nadie va a aprobar porque los muchos quieren ir a la reelección, que no van a ser reelegidos porque creo que las estadísticas hablan de un 10%, 12% que se reeligen. Pero nadie va a aprobar eso, de subir de 5 a 25% en las alianzas para ir en bien de madre. Por favor, no pues. Hay cosas que... Sean más. El Perú necesita destrabar las inversiones públicas, privadas, que están durmiendo el dueño de los Andes. Necesitamos eso, por favor. Nadie va a aprobar esa ley del Jurado Nacional de Elecciones. Esperemos a ver qué pasa. En todo caso, hay varios ítems dentro de esas normatividades y otro aparte, la que está como propuesta del congresista Jaime Delgado. Ucrania. Ah, lo que querías decir. Claro, Ucrania, no me salía. Doctor Héctor Vargas Aya, bienvenido al programa. Muchas gracias. Se habla de prebenda. Es una vieja palabra que se ha institucionalizado en el país. Prebenda se está discutiendo ahora, no discutiendo, se está reafirmando en el Congreso en estos momentos. Prebenda hay en el Poder Ejecutivo. Prebendas también hay en el propio Jurado de Elecciones. Por supuesto. Prebendas están por todas partes. Electo se da un aspecto que las leyes de este tipo, de carácter electoral, o para aprobar la ley de partido político, por ejemplo, debe hacerse al comienzo de un régimen, no al final. Porque todos estos personajes que están en el Congreso hoy día son potenciales candidatos para la reelección para el próximo proceso electoral.
En consecuencia, ellos no se van a poner la guillotina, conociendo lo que es nuestro desdichado país. Pero debo señalar, y haciendo un poco de memoria sobre reformas electorales que se han hecho a última hora, yo recuerdo cuando se puso la cantidad de postulantes jóvenes al Congreso, Las cuotas de las cuotas de La cuota de jóvenes, sexo. ese tipo de reformas se hicieron a última hora. Se hicieron tan a última hora que ya habían sido las elecciones internas en los partidos. Se hizo a deshora. Sí, y luego tuvieron que reformar las listas, incluyendo candidatos jóvenes que no sé de dónde sacaron, porque no eran parte del partido. Bueno, cuando se habla de cuotas, permítame decir algo, yo pues, permanente y persistentemente soy enemigo de cuotas. Eso es inconstitucional, antidemocrático y contrario a los derechos de todo el mundo. No puede haber cuotas por razón de edad, ni de género. Gracias. Todos deben tener las mismas oportunidades Totalmente y de asumir acuerdo. una responsabilidad de acuerdo con sus aptitudes, su capacidad. Pero para eso también tiene que haber una organización política legítima. Ahora, termino esta primera parte señalando algo. Todo esto no se soluciona ni discutiendo las leyes electorales ni al comienzo, ni a mitad, ni a nada. Esto, repito, lo he dicho aquí 100 veces, seguiré diciendo, su base fundamental, el origen de todos los efectos, está en la Constitución política. Si en la Constitución no se ponen las bases fundamentales de la que debe salir una ley de desarrollo constitucional, ningún periodo será adecuado para dictar leyes electorales. ¿Hablamos de empezar por una nueva ley de partidos políticos? No solo la ley de partidos, sí, claro, pero la ley de partidos políticos tiene que responder a exigencias constitucionales. Y en la Constitución Política de 1993 no hay ninguna exigencia para el partido político, no hay nada. Bueno, es que recordemos es una apuesta abierta. cómo llegamos a la Constitución de ¿Cómo? 1993. ¿Cómo? Recordemos cómo llegamos a la Constitución de 1993. Sí, pero también ¿no? te voy a decir con toda hidalguía que tampoco es consagrada en ese aspecto la Constitución de 1979, de la que yo he sido partícipe. Tampoco, porque ya sabemos cuáles han sido los orígenes y cómo se han manejado las cosas ahí. Sí, pues. Así es, doctor. Lo Ninguna puedo decir. democracia. Es muy interesante lo que usted está Pero claro, lo digo, informando. un día me preguntaron, ¿cómo tú lo dices eso siendo constituyente? Pero es claro, verdad, pues. he protestado que vea mis intervenciones, porque esa constitución en un 70% no es legítima. La del 79 tampoco. Se lo digo con toda sinceridad. Claro. Bueno, la del 93 tiene mucho del 79. También, Sí, ¿no? también. Claro. El muchas partes. 70, el 80% es la copia del 79 También y en el 30% restante allá no. El anterior también. De Bueno, toda la Todas son... El Perú es un país campeón de todo, tiene 23 Es constituciones. una locura, eso es increíble. Estamos llenos de Como volantes de circo. Sí. Claro, pero estamos llegando a un tema que me parece interesante, ¿no es cierto? El tema de las reformas. Yo les pediría que en esta primera parte del programa nos planteemos algo que nos Ya. hemos puesto como tema, ¿no es cierto? Que es este tema de las prebendas y los regalos, que son, Claro. creo que el inicio de una campaña casi siempre y que termina convenciendo a los más fáciles de convencer. Claro, pero el poner una, digamos, cuota con respecto a, vamos a decir, la posición de que solamente el candidato puede entregar máximo volantes, ¿ok? Y que no puedan entregar una cajita de fósforos, que Llaveros. no pueden entregar llaveros, que no... Yo creo que si nos vamos a poner, o sea, ya ese es, para mí, punto de vista, ya eso es una cuestión del propio candidato. Si el candidato es tan poco capaz de transmitir o de ganar el voto por sus ideas, que tiene que recurrir a regalitos y dádivas, entonces primero van a necesitar muchísima plata, empecemos por ahí, y segundo, entonces ¿cómo hacemos con los candidatos que tienen periódicos o que tienen radios? O que Porque tienen finalmente, universidades. o que tienen universidades, ellos también tienen una capacidad distinta. ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo decimos, usted, señor, no puede regalar becas o no puede donar, no sé, espacios o cosas? O decir abiertamente, si no votan por mí, no les armo una universidad en su distrito. No, hay gente que, las que Pero tienen... quiero recordar algo, Sí. Por favor, doctor. Con alguna experiencia que yo la he vivido. En mi época, ningún candidato al Congreso podía hacer propaganda electoral. En el Nosotros- partido. Era el partido. Claro. El partido era el que planteaba, el que ponía los avisos. Habían partidos. Y
Claro, pues por eso digo, pero eso parte de la Constitución. Y no había voto preferencial, ¿no? Cuando al tiempo que usted se refiere, ¿no? El voto preferencial no, anteriormente no había. había. Claro. La Constitución, por eso no hacían, pues, eso no es hacían lo que campañas tergiversa unipersonales. todo el el voto sistema. preferencial se inicia en 1980 a raíz de la invención de la dictadura militar que estableció para crear un problema a Víctor Raúl de la Torre con motivo de la constituyente, para mezclarle en estas cosas. Entonces, este es un asunto, es otra historia. Pero qué bien que usted lo diga, doctor, que usted tiene la formación aprista y es aprista, ha renunciado al partido, pero se ha ido por lo que ha visto usted en este partido. Muy bien. Usted reconoce que en 1980 hubo ese cambio. No fue, porque muchos dicen, el voto preferencial fue de 1993 por el señor Fujimori. Y no es así. No. Por eso me da mucho gusto que lo diga. El voto preferencial lo instaló la Junta Militar de Gobierno de segunda fase con Morales Bermúdez. Ahora, Magali nos ha traído un tema que yo pongo como pelota en la mesa y me parece importante. Ella nos dice algo, ¿no es cierto? Nos dice, quien quiera salir como candidato y ganar los votos no por su capacidad, sino por los regalos, va a necesitar un montón de plata. Efectivamente. Y tal vez ahí puede estar el problema y tal vez pueda estar el intento de solución. Porque el decir, oiga, usted ya no puede regalar, va a tener que significar pues que este señor va a necesitar menos dinero y va a tener menos propuestas de aquel dinero sucio que eso le diga, oiga, pero es que no es cierto. Quiero plantear algo. Sí. Eso se evitaría, y pienso que sí, definitivamente se evitaría. Nada es absoluto. Nada es absoluto. Se evitaría si es que un solo artículo, uno, que plantee el jurado de elecciones como proyecto del Poder Ejecutivo que tiene preferencia en el debate, un solo asunto ellecería la obligación de realizar elecciones primarias en los partidos. De modo tal, elección primaria, por supuesto, con todos los observadores del Jurado Nacional. Todo, exacto. Y de modo tal que una lista hecha sobre la base y el resultado de las elecciones primarias, Discúlpeme, pero yo discrepo. Yo creo que este tema no se resuelve con una ley. Es más, no me yo digo he visto ley. un artículo. No, un minuto, déjame pero vamos por partes. Es una dama, pero perdóname que usted haga uso de la palabra cuando se la conceda. A ver, doctor, no, acá tenemos que conversar, no podemos concedernos la palabra, si no sería... Yo no sabía que estaba esperando que me conceda el uso de la palabra. Voy a con esperar. todo gusto, ahora sí. Muchas gracias, Usted no muy me la pidió, amable. cuando me la pida 100 veces se la concedaré. Muy amable. No, a ver, vamos a establecer la parte. regla de juego. Acá hacemos un diálogo permanente. Aquí nadie concede la palabra a nadie, excepto Sí. este humilde conductor. Sí. Eso es lo que había sacado. Eso es lo que yo pensé. Interrupción. Vamos a seguir conversando, no nos desviamos del tema. A ver, Bueno. quería usted decir algo. Yo nunca he visto una campaña donde se ha gastado más plata que la del Fredemo. El eso, bendito por tutú supuesto. lo teníamos por todo. Y Fue era millonaria. Las Así escaladitas. es. Y sin embargo, ¿qué pasó? No ganó. Entonces, no creo que necesariamente una cosa tenga como consecuencia lo otro. No creo que necesariamente tenga ese resultado. Creo que a veces sí, pero es decir, una campaña cuesta mucha plata, es verdad, pero el resultado no es inmediato. Es decir, yo me acuerdo en las últimas campañas que yo a donde llegaba estaba José Luna. Abrías la ventana de tu casa y había un cartel de José Luna. Llegabas a la punta del cerro más alto y había los fosforitos de José Luna, la gente caminando con el pueblo. Yo he visto, es una campaña que Millonaria. increíble. Ahora, no eran regalos pues ostentosos, ¿no? Pero había esto. Luego había gente que tiene la suerte de tener por familia radios o medios de prensa y también tenían una capacidad de José Luna, hacer... el congresista, se refiere. Sí, claro, Bueno, José Luna ganando. Ahí terminó ganando. Pero por ahí hay una supuesto. contradicción en lo que usted dice. Sí, pero sin embargo han habido otras campañas de similar costo, y yo estoy hablando de la misma lista, donde no se consiguió el objetivo. Lo que yo digo es, yo creo que José Luna, por tener las universidades y tiene la capacidad económica de hacerlo, y bien por él, pudo hacer una campaña de guerrilla, no sé cómo se llama, creo que es de guerrilla, que es así muy chiquitita, de hormiguitas por todos lados y llegar a muchos espacios, y eso sirve. Sin embargo, puedes gastar un montón de plata y no salir electo. Yo no creo que eso se resuelva con una ley o con una norma. Yo creo que eso se resuelve
con tener mejores candidatos y candidatos que vendan propuestas que la gente necesite. Ese candidato que sepa llegar bien a sus electores sin necesariamente regalar cosas, tiene igual de posibilidades de ganar que uno que no. ¿Qué nos dice electo? Hay una realidad. Hoy día estamos viendo que un partido terrorista, Sendero Luminoso, que no pudo inscribirse como Mamadef, está levantando firmas con, entre comillas, vendedores ambulantes que por firmar te dan un paquetito de galletas o un paquete de espaguetis o tallarines. Muy bien, queremos controlar todo eso. No se va a poder controlar, porque si yo quiero apoyar a un candidato y tengo plata, le contrato pues 1 hora o 2 horas en el mejor horario estelar de cualquier candidato. Exactamente, o sea, por favor. Y ese señor Jaime Delgado, congresista de la República, no nos debemos olvidar de él. El escándalo que creó con la comida chatarra. ¿Qué consiguió? ¿Qué ha conseguido ese señor? Primeras planas. Y hoy día vuelve con este titular. No deben dar nada, ni siquiera una cajeta de fósforo. Por favor, señor Delgado, usted no va a ser reelegido. Estoy seguro que no va a ser reelegido. Pero yo creo que el doctor Vargas Aya debe pensar distinto a mi estimado amigo electo, ¿eh? Yo creo que usted tiene la opinión de que no se debe dar nada, o me equivoco, como candidato. No se debe entregar ningún tipo de regalo. Por supuesto, yo nunca he dado nada a nadie. Por eso planteo, toda propaganda pública, general, nacional, va a ser siempre escandalosa. Claro. En cambio, eso se reduce a la mínima expresión si solamente se limita a una elección interna dentro de los partidos. Dentro de los partidos que hagan su elección, sobre todo sobre la base ya de un magisterio. Porque en un partido, los militantes, en primer lugar, tienen que tener permanencia en un partido, cotización, una larga trayectoria. Yo llegué a ser candidato a la Diputación en 1962, después de haber tenido 15 años de militancia y cotizante en el partido. Y ahí había elecciones primarias, no se llamaban internas, no primarias, pero era lo mismo. Pero las elecciones primarias tienen una categoría superior, porque son controladas por el jurado, entonces ya no son elecciones generales para ir a pelear con otros, sino dentro del partido. Sería una cosa mínima. Una elección primaria que no es la absoluta, no es el non plus ultra del asunto. Doctor, sí. Le tomo la palabra, disculpe. Sí. Usted dice, cuando yo fui candidato, fue 15 años. Hoy día estaba escuchando en la televisión que el 70 y tantos % de los candidatos de todos los partidos, que son 2 o 3 partidos, porque los demás no son partidos, son asociaciones. Ahora bueno, no hay por eso tampoco. El 70 y tantos % no tenía ni siquiera 3 meses de inscritos en el partido. Ponen su plata, su bolsa, por eso digo, pues, y sale y los ponen en los primeros lugares. Por eso retorno al origen. Retorno al origen. Exacto. Eso tiene que considerar una constitución política, donde la obligación de participar en el proceso electoral solamente a base por intermedio de una organización institucionalizada que son los partidos políticos. En todo caso, la normatividad tendría que cambiar para poner la obligatoriedad de la supervisión, porque en la ley pero, habla de con este añadido, Rocha, que eso tiene que hacerse por una constituyente, una asamblea constituyente. Ya cambio mi opinión en ese sentido. Pero una asamblea constituyente integrada por personal calificado que después de haberse aprobado la Constitución estén prohibidos de participar en el próximo proceso. Exactamente. Electoral. Así. ¿No sería suficiente una reforma constitucional? No. Con el sistema político que vivimos, con la criollada en este país, con este país descompuesto, deteriorado y decadente, imposible eso. Doctor, el mejor ejemplo que la ciudadanía tiene que acordarse, el señor PPK, que nuevamente insiste en ser presidente, llevó a gato, perro y pericote. Al día siguiente que fueron elegidos sus congresistas, entre comillas, sus congresistas, ni siquiera, y él lo reconoce, ni siquiera me llamaron. Sí, se desarmó Ni todo siquiera me llamaron para que yo los asesore en temas económicos. Bueno, ya lo deben estar llamando ahora. Por favor. Para la Por próxima favor, candidatura. del partido ya lo Ahora están que tiene algunos llamando. puntos Como que ayer lo tenemos. dijo Marta Meyer, Miro Quesada, el comercio le está dando todo el apoyo a Pepe Cuy. No Sí, pues. pues. Ahora, no. yo recurro a la opinión de una joven
metida en el tema política, lo cual nos hace mucha falta. El doctor Bargasaya nos dice algo importante. Nos dice, por ejemplo, en el caso personal del doctor Bargasaya, él tenía una trayectoria de 15 años dentro de un partido político. Yo calculo que en el partido político usted empezó joven, como a los 15 o 20 años. A los 14 años. O sea, hablamos de un personaje que a los 29 años ya podía hacer política con alguien con mucha experiencia. Pero para que eso se dé en nuestro país, o tendrías que ser del APRA o del PPC o de Acción Popular, porque no hay más movimientos. Y desgraciadamente en esos partidos, desgraciadamente, en los pocos partidos como partidos institucionales que existen, muchas veces no tienen vida activa esos partidos. Acción Popular, el PPC, digamos en provincias, en espacios más chicos, en distritos chicos, los partidos políticos se abren, o sea, las tiendas, las casas con su logo del PPC o de Acción Popular o lo que sea, se abren cuando empieza la campaña. Pero durante el resto del tiempo, yo he vivido en Barranco toda mi vida, y yo me acuerdo siempre del partido aprista que está en una esquina, al costado había un sitio donde te cortan el pelo, una peluquería, y tú ibas cualquier época del año y habían charlas y había todo. Pero era el único partido que yo he visto a lo largo de mi vida que funciona todo el año. El resto se abren para campaña electoral. Exacto. Y yo no creo, desgraciadamente, que eso pase por una reforma electoral o por una reforma legal. Creo que eso pasa por educación y pasa por activismo político. Y creo que cada vez más los jóvenes tienen mayor interés en la política, pero no solo a manera de quejarse, sino de participar. Y esa participación es la que va a terminar generando que este tipo de reforma se dé, pero naturalmente, no necesariamente. No por cuotas. Así es. Por suerte que ninguno está de acuerdo. Te felicito y ojalá Mali. que la gente joven como tú quiera participar y no se sienta aquí porque te lo dicen. ¿Qué haces tú hablando de política? Todos los políticos son corruptos. No es así. Tiene que entrar gente joven como tú, de tus promociones o menos o más, bueno, pero que quieran participar, porque este país no se lo podemos dejar en manos de esta corrupción galopante que estamos viendo. Y de los mismos rostros que dan vuelta siempre, ¿no? Sí. Los mismos rostros que dan vuelta siempre. Entonces, para concluir este bloque, que todavía venimos con un bloque más sobre el tema, porque además tenemos un informe de Juan José del Castillo y tenemos un video para recordar, yo creo que sobre este tema de las dávidas debe ser uno de los videos más vergonzosos que se le grabó al exalcalde de Trujillo y presidente regional ahora. Ya lo vamos a recordar. Yo creo que próximo candidato presidencial. Es uno de los videos más vergonzosos que yo he visto con respecto a este tema, pero que refleja una realidad. Ya lo vamos a ver. Claro, paciencia que ya lo vamos a ver. Pero antes de concluir este bloque, doctor Bargasaya, ¿serviría de algo? Yo entiendo ya su posición y usted cree que esto debe tener un inicio constitucional, me parece correcto. Pero ¿serviría de algo que se apruebe hoy por hoy, una norma que diga, señor candidato, usted ya no puede dar más regalos? Usted ya no puede dar más regalos para ser candidato. Basta de dar el plato de lenteja. Pero ¿quién va? Lo prohíbe, pero ¿Quién fiscaliza? ¿Controlar eso? ¿Quién Ese es un fiscaliza? buen punto. ¿Pero quién va a controlar eso? ¿Quién fiscaliza? Si los próximos candidatos ya están almacenando sus regalos desde ahora. Pero un ratito, eso del tampoco niño, tan es malo del no niño. es, porque yo me acuerdo, el APRA acá, no me van a dejar mentir, existía, ¿cómo se llaman los comedores populares que existen en la Casa del Pueblo? Tenía un nombre. Cooperativas, había todo. Y había el pan con dignidad y no sé qué tal. Claro. O sea, es decir, este tipo de situaciones se da siempre porque además reúne a la gente, atrae. Un menú bien barato, asequible a lo que estamos estudiando. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pero muchas una cosa es veces dar eso menú durante con 365 subvención, ¿no? días del año, durante todo el año, y no Así meterse es. a hacerlo en campaña. Y clases de oratoria y mil Eso. cosas. O sea, te enseñaban hasta jugar ajedrez en la No solo Casa del eso, Pueblo. habían academias de todas las disciplinas. De Sí, letra, para- de ciencia, de derecho, de medicina. Para todas las universidades, sí, etcétera, etcétera. Era una institución que funcionaba durante todos los años. Y le advierto otra cosa. La gran mayoría de esa gente que participaba en las academias ni siquiera participaban en los procesos electorales. Así verdad, es. No, es cierto. pues, no. Vamos a ir a un corte, nos corresponde ya, y vamos a regresar con más de este interesante tema aquí en Habla el Pueblo. Ya venimos.